Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. La historia del hombre pudiera ser trazada y en efecto usualmente así acontece, mencionando los conflictos, las guerras, las rivalidades, la violencia, los enfrentamientos, las contiendas entre pueblos, personas, mandatarios, gobernados, vecinos. Desgraciadamente, suele ser lo que signa la historia del hombre sobre la tierra. De manera tal que en el siglo pasado, sociológicamente se aceptó el debate nominando al hombre como el Homo Bellicus y superando aquellos pacifismos ingenuos que predican todavía que en el hombre hay la posibilidad real y concreta de lograr la paz. La Escritura nos dice que hay un problema en el corazón del hombre, que esta belicidad, esta tendencia al enfrentamiento, al conflicto, a la guerra, a la violencia, está en el corazón del hombre. Forma parte del discurso ontológico de la Biblia. Si revisamos a un profeta grande, Isaías, encontramos que escribe lo siguiente, al referirse a los hombres en general: no conocen el camino de la paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y todo el que las siga jamás conocerá la paz. Isaías 59, 8. Hermanos, esto es una realidad histórica concreta. Es una verdad tan grande como una catedral, decía el refrán antiguo. Y está en la palabra, está en la Escritura. Los hombres no conocen el camino de la paz. Paz. Esa palabra aparece en las Sagradas Escrituras, en nuestras Biblias, cientos de veces. En el Antiguo Testamento, Shalom. En el Nuevo Testamento, en griego, Eirene. Como voy a tomar dos versículos del Antiguo Testamento, insistiré en la palabra, en el vocablo Shalom. Shalom era para el pueblo judío, y lo es aún para el día de hoy, expresión de saludo y expresión de despedida, pero no como una muletilla cultural. Era una expresión sentida de un alto contenido religioso. Shalom era que la paz de Dios sea contigo. La paz de Yahvé, la paz de Jehová, la paz del Señor, la paz de Dios sea contigo. Eso significaba y significa Shalom. Identificaba la procedencia de la paz de Dios, su paz, la paz de Yahvé. De hecho, el vocablo Shalom viene de Shalom, que quiere decir completo, plenitud, de armonía y de equilibrio. Por lo tanto, el Shalom, la paz de Dios, es una paz completa. No significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en los problemas. Y así lo entendió el pueblo judío en el Antiguo Testamento y lo entendió luego de la llegada del Mesías y lo sigue manejando a día de hoy en su expresión verbal. El Shalom es la presencia de la paz de Dios en medio de los problemas. Voy a leer como texto base para nuestra reflexión Isaías 26, dos versículos, el 3 y el 4, Reina Valera 2015. Dice así
la palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Y la idea central que encuentro en este texto y que expondré a ustedes es la siguiente: la paz de Dios se vive en comunión con Dios. Repito, la paz de Dios se vive en comunión con Dios. Cuando se está en comunión con Dios, se disfruta, se experimenta y se vivencia la paz de Dios. No importa el entorno que nos rodee. Este capítulo de Isaías y algunos otros que le rodean son llamados los salmos de Isaías, porque el profeta está dándole al pueblo una visión futura de alabanza, porque ya él ha advertido que los problemas, los sufrimientos, las adversidades que habrán de sufrir como pueblo bajo el imperio asirio que vendrá, bajo el imperio babilónico que vendrá, y que juntos llevarán casi 3 siglos de angustia al pueblo de Dios, serán superados. Y por eso Isaías escribe salmo, alabanza, porque visualiza de parte de Dios un tiempo en el cual el pueblo vivirá en su tierra de nuevo. Vivirá con seguridad, con prosperidad, con bienestar, con estabilidad, con seguridad, con shalom. Hermanos, el hombre, si es cierto que lleva esa belicidad por dentro, que le hace entrar en conflictos, en enfrentamientos, en guerras, en violencia, en disgustos, en separaciones con sus congéneres, también es cierto que es un buscador de paz, anhela la paz, quiere la paz, desea la paz, la busca, tiene caminos, inventa veredas para lograr la paz. ¿Cómo alcanzar la paz? La desea, pero no la logra. Y yo voy a mostrarles a ustedes en esta introducción algunos ejemplos de cómo en nuestro alrededor se busca la paz y no se consigue. Pero se busca porque el hombre tiene ese anhelo, ese deseo por dentro de lograr la paz para él, para sus relaciones con los demás, luego en círculos aún más amplios. Hermanos, en el siglo IV, cuando ya estaba la decadencia del gran imperio romano, un escritor del imperio, Flavio Vegecio Renato, en un tratado sobre milicias, sobre estrategias militares, escribió una frase que todos conocemos y que tal vez no sabíamos que tenía 1600 años de historia, de antigüedad. Su sentencia es esta. Escribió: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Tiene esa antigüedad y ¿saben qué? Tiene esa vigencia. Acontecimientos recientes nos lo vuelven a recordar. No me voy a referir en este momento a ellos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y es que el Imperio Romano inclusive garantizaba que donde llegaba Roma llegaba la paz, la pax romana, que se imponía por la fuerza y se mantenía luego por la fuerza. Si quieres la paz,
prepárate para la guerra. ¿Válido hoy? ¿Sí o no? Tal vez a nuestro alrededor podremos identificar también esa paz que me he permitido llamar paz bohemia. Una paz que moderniza aquella paz hippie de los años 60 y 70, amor y paz. Esa paz que se casi limita a la ausencia de guerra. Si no hay uniformes, cañones, noticias de sangre, pues hay paz. Un no a la guerra, un sí al amor. Y entonces nos encontramos hoy sin hippies, pero en los cafetines, en los bulevares, en las conversaciones, en los cafés, en las casas, a veces en los discursos de los políticos, un mensaje humanista. Miren, son consumidores de vino, de humo y de palabras. Alrededor de una mesa hablan de paz, creen en la bondad del hombre, cosa que es ahistórico. Es una paz bohemia que es fracasada, pero que es cacareada. Se sigue vendiendo. Y curiosamente, quienes hablan de paz, de negociación, de diálogo, una vez que logran el poder político, militar, económico, sufren una mutación y les empezamos a notar rasgos violentos y cómo empiezan a imponerse y a imponer sus criterios a través de la belicidad que llevan dentro. También quiero que pensemos por un instante en que existe a nuestro alrededor una paz farmacológica. Las estadísticas nos hablan que en los países desarrollados de Europa, Norteamérica, Australia, cerca del 20% de la población, la llamada generación Prozac, padecen de manera intermitente o profunda, sostenida, leve o grave, ansiedad, depresión. Y gracias a Dios que tenemos el auxilio de los fármacos, de los medicamentos, que tenemos los divanes de los psiquiatras, los sofás para conversar con los psicólogos, las ciencias de la conducta que nos ayuden con el limitado éxito que consiguen, pero nos ayudan a sobrevivir en esta jungla de asfalto, como correctamente se ha llamado a nuestras metrópolis, en donde no hay paz. Es que vivimos en pueblos, hermanos, en ciudades, en provincias, en donde se sigue imponiendo la ley del más fuerte. Encendemos las noticias para ver el telediario y cuando terminan las noticias hemos perdido la paz y tal vez necesitamos la pastilla, porque se nos ha ausentado la serenidad mental. Es la ley del que hace más ruido, es aquel que por ser más fuerte se traga al más chico. Esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Y tenemos que buscar auxilio en los especialistas para que nos apoyen con fármacos, con consejos, a asesores, a psicólogos, a psiquiatras. Y hay otra a la que me referiré rápidamente para no quedarnos mucho tiempo en la introducción, y la he llamado paz a la oriental. No voy a hablar de sushi, no estoy hablando de una comida o de una extravagancia del Asia Oriental, estoy hablando de algo muy antiguo. Es esa paz que se intenta buscar como un tanto más espiritual en su apariencia, evidentemente, a través de la meditación, de adoptar cierta postura, la del loto, hacer viaje al mundo interior o a contactarnos con no sé qué conciencia universal
repitiendo alguna frase o palabra en una especie de mantra que nos aísle del entorno, de todo lo sensorial y de lo que acontece. Una paz, por cierto, bastante egoísta, porque está buscando impermeabilizar al individuo de tal manera que no preste atención a lo que le rodea y que viaje a un interior a conocerse y encontrarse a sí mismo o a buscar algún contacto con un espíritu superior o una energía cósmica que le oriente. Hermanos, esto es un viejo brebaje oriental que sigue llegando y cada vez se impone más en nuestra sociedad occidental altamente científica y desarrollada. Y tenemos ese tipo de búsqueda por parte de conocidos nuestros y el mensaje de la Escritura sigue resonando. No conocen el camino de la paz. La buscan, la necesitan, la quieren, pero en el fondo llevan la guerra. Billy Graham decía, para que se erradique la guerra de la faz del planeta, hay que primero erradicarla del corazón de los hombres. Y este es el problema central. Esto no es un sermón temático, pero sí es un sermón doctrinal. Y es importante, es, creo, central. Repito la idea que quiero dejar hoy a través del texto bíblico. La paz de Dios se vive en comunión con Dios. La paz de Dios se vive en comunión con Dios. Hermanos, librémonos de que esta crítica que he abierto en abanico nos lleve a un pesimismo casi fatalista. Leyendo a uno de los poetas del siglo XIX, español, José de Espronceda, encuentro una copla que encierra una frase también por nosotros conocida. La leo para ustedes. Espronceda escribe: y encontré mi ilusión desvanecida, y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida, solo en la paz de los sepulcros creo. ¿Les suena esto último? De hecho, de ahí viene, esto no hace más que llover sobre mojado, aquella expresión que descanse en paz. Porque estamos aceptando tácitamente que en vida no se logra alcanzar la paz. Se desea, se emprenden y se inventan caminos, pero no se alcanza. Entonces, al llegar la muerte, descansa en paz. Es el requiem in paz, que descanse en paz, un deseo póstumo. No, el mensaje de la Escritura es un mensaje que ciertamente es impopular cuando le advierte al hombre que tiene perdida la brújula para encontrar la paz, pero también le dice que la paz de Dios, el shalom, existe por tanto como que Dios mismo es y existe, y se puede experimentar, y de eso trata el texto que hemos leído. Comencemos a analizarlo, que es breve. Tú guardarás en completa paz. Hermanos, esta es una afirmación, una declaración de fe en términos de certeza. Hay un presupuesto histórico, lo había vivido el pueblo judío, que su Dios era capaz de darles paz y de sacarlos de las turbulencias que les acosaran. Así que aquí yo encuentro en tú guardarás en completa paz una promesa, pero una promesa que ya ha sido confirmada en el pasado y nosotros podemos hacer eco de esto. Esa promesa de que Dios, nuestro Dios, ese tú, ese pronombre, nuestro Dios, es fuente de completa paz. Para nosotros es experiencia vivida,
es historia confirmada y es promesa para futuro, porque Él lo ha hecho y Él lo continuará haciendo en nosotros. En el Salmo 121, mucho antes ya de Isaías, leemos al salmista escribir: elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ahí estaba la fe del pueblo judío, la fe de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y es nuestra misma fe. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene la fuente de nuestra paz? El Shalom. El Shalom es la paz de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, los veo sólidos y levanto mi pregunta: ¿de dónde vendrá la paz que necesito en medio de esta desgracia, de este accidente, de este infortunio, de esta enfermedad, de este gran problema? ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista dice, y nosotros lo repetimos hoy: mi socorro viene del Señor. ¿Y quién es el Señor? Nada menos que el creador del cielo y de la tierra, el creador de los montes. De Él viene nuestra convicción. Es una paz, por lo tanto, hermanos, que tiene su fuente en un Dios personal. El Shalom proviene de Dios con quien yo me relaciono. Por eso la expresión comunión. Para disfrutar la paz de Dios, yo he de mantenerme en comunión con Él. Comunión. La paz es relacional, es vivencial, se experimenta. Miren como aquí dice: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. Hermanos, yo quiero hacer una advertencia. Nuestro Dios no es un Dios bombero, no es un Dios apagafuegos, socorrista. Nuestro Dios no es el Dios, el genio de la lámpara que frotamos por capricho o por emergencia, no. Tú guardarás en completa paz. La expresión aquí llama la atención cuando uno lee el hebreo, que es una expresión en pasivo. Dios no está desesperado apagando fuegos que surgen en medio de su pueblo, de los hijos suyos, de las hijas suyas. Anda oyendo peticiones y poniendo unas en lista de espera. No es esa la situación. La situación aquí es que nuestra vida está anclada en Dios. Esto es lo que dice en hebreo. Nuestra paz está engastada, encofrada, protegida, anclada, como aquel que lanza con una cuerda un gran garfio, gancho, un ancla, para que se afirme en una muralla y se sujeta a ello. Así queda guardada nuestra paz. Nuestra paz queda guardada en su fidelidad, en su poder, en su estabilidad, en su fuerza, en su amor. Como se ancla en una roca, en una guarnición, en una fortaleza, en una muralla, de tal manera que hay solidez, estabilidad. Esta expresión, hermanos, tú guardarás, asume per se que hay riesgos, que hay problemas, que hay enemigos, que hay luchas, porque si no, ¿a qué necesitar anclar nuestra estabilidad en un Dios que nos ama, que tiene poder y que cuida de nosotros? Porque lo necesitamos y porque hay problemas. ¿Saben qué? Tenemos los mismos problemas que tienen los que no creen en Dios. A veces tenemos más. Pero, ¿cuál es la importancia acá? Que la garantía de ese shalom, de esa paz que llega a nosotros en medio de los problemas, la garantía es Dios mismo. Él es el seguro. En Él es que nos hemos anclado.
no en nosotros, no en las circunstancias, no en algunos recursos que han llegado, no en la suerte, no en otros. El seguro es Él. Tú guardarás. Y luego la expresión en completa paz. En el original dice, tú guardarás en paz, paz. Tú guardarás en shalom, shalom. Tú guardarás shalom, shalom. Repite la palabra 2 veces. Ese énfasis propio de la literatura y la cultura judía, de repetir una palabra para enfatizarla, para exaltarla, para llamar la atención. Y lo que le diríamos en hebreo es, tú guardarás shalom, shalom. Repite, tú guardarás nuestra paz, nuestra calma, nuestra serenidad. Reina Valera pone completa. Y es que ya les advertía que shalom viene derivado de shalom, que quiere decir completa, plena, total equilibrio. Lo que aquí está expresando Isaías en este salmo, en esta acción de gracias y este recordatorio, esta afirmación en grado de certeza para ti, para mí, para cada uno de nosotros, es que el shalom, shalom, viene de Dios, es completo, es suficiente. Y hermanos, es además consciente. No sé, si yo estuviera dormido, tendría paz. Y si estoy en coma, inducido, tengo paz. Pero no soy consciente. El asunto es que la paz de Dios, el shalom, es consciente de que hay turbulencias. Cuando pase por valle de sombra de muerte, soy consciente de que voy a atravesar valles de sombra de muerte, pero agrega el salmista, pero tú estás conmigo. Y llevas una vara, y llevas un callado, y me infundes aliento, y me das consuelo, seguridad, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La diferencia, pues, no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en nuestros problemas. Compañía. Y esto de la compañía me recuerda al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de la palabra, de la Escritura, que la paz de Dios es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, amabilidad, mansedumbre, dominio propio. Paz es fruto del Espíritu de Dios, que está en todos nosotros, hermanos. Ahora, disfrutar esa paz depende ya de nosotros. Hermanos, noten que, como acontece con las monedas, toda moneda tiene 2 caras, todo billete tiene 2 lados. Aquí, en la expresión de Isaías, en este salmo, encontramos 2 caras. La primera es la afirmación, la certeza. Tú guardarás shalom, shalom. Tú eres la fuente de mi paz. Pero agrega la segunda cara de la moneda. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces viene aquí, hermanos, una parte que nos toca a nosotros. Hay una doble condición. La paz de Dios podemos disfrutarla, podemos vivenciarla, podemos experimentarla, podemos vivir en ella, o podemos contristar el Espíritu Santo, apagarlo y no seguir el consejo del Salmo, porque nos toca una parte a nosotros. Dios es la fuente de ese shalom, de esa paz. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí
Noten el singular, el particular, y pongamos nuestros nombres ahí. Cada uno de nosotros lo puede poner. ¿A quién guardará Dios en su shalom, shalom? A aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él confía. Entonces se está hablando de pensar y de confiar. Son las dos condiciones. Pensar alude a la mente, proyectos, imaginación, planes, evaluación, pensamiento, pensar, y habla de confiar. Confiar es con fe, depositando nuestra confianza en Él. Confiar, tener fe y pensar. Hermanos, nosotros somos en alto grado lo que nuestra mente es, ¿sí? Así es. Y por ello el mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, dice otra versión. Nuestra mente tiene que estar ahí, tiene que pensar. Y aquí dice, ¿cómo pensar? Dice pensar de manera perseverante. ¿Y saben qué? Perseverante nos da una idea un poco equivocada. Da la impresión de tiempo, de la rutina de las horas. Y no, el perseverar aquí es estar fijo. Repito, la diferencia es sutil. No es el continuamente estar visitando el templo, o continuamente estar orando, o continuamente estar leyendo la Biblia, o continuamente estar cantando, o continuamente estar pensando, o continuamente estar... No es una cuestión de llenar tiempo, no es una cuestión de cronos, es una cuestión de anclarme, fijarme. Es una cuestión de enraizarme, estar firme, estar centrado, detenido, sin fluctuaciones. No ser un errante, no ser un cíngaro, no tener intermitencia, ahora sí, mañana no. Depende de cómo amanezca el cielo, depende de la buena noticia, ahí estoy confiando, pensando. No, es fijo. Eso es lo que quiere decir aquí, perseverar. Porque en ti ha confiado. Hay un salmo que lo conocemos por varias razones. El Salmo 119. Leo para ustedes un versículo. Los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Aparece la palabra completa, pero aparece también amar la ley. Yo no puedo amar algo que desconozco. Tiene que ser algo que yo conozca y que ame. Y si la amo, la obedezco. Es una paz consciente, es una paz que exige de parte del creyente conocimiento. Dice, porque saben que no tropezarán. Así que los que aman tu ley, los que aman tu ley, es un pensar y es un confiar basado en el conocimiento de nuestro Dios, de su voluntad, de su carácter, de su plan. Y esa convicción que nos da descanso, hermanos, saber que nuestro Dios, que tu Dios, que mi Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cumplirá su propósito que tiene para ti, su propósito que tiene para mí. Él cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Y su propósito es bueno. La Escritura nos dice, recuerdan en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, es necesario que el que Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, hermanos, Él es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que confía en Él, Él le da su shalom. Exige pensar, exige confiar. Por eso la idea central, la vuelvo a repetir, la paz de Dios, el shalom, shalom, se vive en comunión con Dios, anclándonos en Él, centrándonos en Él, fijándonos en Él, puestos los ojos en Él.
El final, y con esto termino la predicación, es una expresión de gozo, pero es un llamamiento jubiloso de parte de Isaías en este salmo. Le dice al pueblo, abre el compás y dice, confíen en el Señor siempre. Quiero llamar la atención a esto. Confíen en Dios, en el Señor, en nuestro amante Padre Celestial, pero confiemos, hermanos, siempre. Porque hay una razón grande, dice Isaías, y escribe, porque el Señor es la roca de la eternidad. Confíen en el Señor siempre, hermanos, confiemos en el Señor siempre, la roca de la eternidad. Tenemos un himno muy precioso que lleva ese título, Roca de la Eternidad. Y allá el apóstol en el Nuevo Testamento nos dice que los antepasados allá en el desierto bebieron agua de la roca, tomaron vida de esa roca que fue abierta en el desierto. Dice, y la roca que les acompañaba era Cristo. Hermanos, para nosotros, cierro con esto, nuestro Shalom, Shalom, es la fuente de nuestra serenidad en medio de los problemas. Pero ese Shalom solo lo podemos vivenciar en comunión con Él. Tenemos que centrarnos en Él, pensar en Él, confiar en Él. Y Él no falla, Él no se niega a sí mismo. Que el Señor nos permita disfrutar de esta paz que el mundo no puede entender. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda nuestros corazones, que guarda nuestros pensamientos, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esa paz a la que se refirió el Señor aquella última noche que estuvo en el cenáculo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. Mi paz es diferente, es otra, es la paz de Dios, es el Shalom. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Que el Señor nos bendiga.